tipos físicos, pero lo que quiero mostrar son los cilindros y unas estructuras internas, como unas escaleras y unas plataformas que se usan para poder acceder a esos sitios elevados del equipo e ingresar al interior para hacerle mantenimiento cuando se está haciendo reparación. Esos elementos externos, que son elementos estructurales, decimos, nosotros no somos los que los diseñamos, sino personas. Cuando hablamos de una unidad de destilación, nos estamos refiriendo a un equipo que está conformado además por un cilindro en donde se lleva a cabo el contacto de las fases para que se dé la separación de la sustancia que nos interesa separar. También hay otros elementos externos, auxiliares, como lo vamos a ver cuando veamos los componentes de esos equipos, que son el condensador, un tanque para el reflujo y un ebullidor. Y no se muestran allí unas bombas que sacan el líquido del fondo de la torre, la bomba que va a transportar el destilado si es líquido al siguiente equipo. Bien, habíamos mencionado como ruta temática estos conceptos básicos, algunas definiciones de lo que es destilación, lo que son los compuestos clave, tipos de sistemas de separación, perfiles de concentración, por supuesto que hay perfiles también de presión, temperatura y otros atributos y características a través de la torre, las etapas ideales mínimas, relación de reflujo y relación de reflujo óptima, y estos parámetros los necesitamos independientemente de que vayamos a diseñar una torre de platos o una torre empacada. Eficiencia de etapa, esto sí es característico de las torres de platos, aunque en las torres empacadas también hablamos de eficiencia para el empaque. Usaremos otros parámetros, pero que está vinculado a lo mismo que nos referimos a eficiencia en las torres de plato. Las etapas reales, en el caso de las torres empacadas, sería la altura real de empaquetadura y la altura real de la torre, que se deriva de ellas, y cómo se distribuyen los compuestos no claves. ¿Cuál es la etapa de alimentación? Esos elementos ya ustedes lo saben, rápidamente lo vamos. Y en los métodos de cálculo de diseño básico, recuerden que se requiere para poder hacer el diseño mecánico de los elementos componentes de los equipos. Todos ellos arrancan de un modelo general, ¿sí? Un modelo general que está conformado por un conjunto de ecuaciones. En mi libro de métodos matemáticos aplicados en ingeniería química, allá aparece una estrategia de cómo construir modelos matemáticos para los equipos que aparecen en los sistemas, en los procesos, en la industria de procesos químicos. ¿Sí? Hay tres conjuntos de ecuaciones que resultan de aplicar los principios de conservación de masa, energía y cantidad de movimiento que constituyen las ecuaciones básicas de cualquier modelo, de cualquier sistema, llámese reactor, llámese unidad de destilación, unidad de separación, cualquiera sea su naturaleza, que son complementadas con otras ecuaciones que resultan de aplicar leyes, pero también correlaciones de naturaleza empírica. Todo ese conjunto de ecuaciones son los que conforman un modelo matemático. Modelo matemático que describe el comportamiento de esos sistemas y para eso se construyen con el propósito de hacer uso de ellos para diseñar equipos que no existen o para simular el comportamiento de los que ya existen y determinar cambios, modificaciones, variaciones para producir el desempeño que yo quiero o que espero. Ese es el modelo que se sustenta todos los métodos que existen, cortos, semirrigurosos y rigurosos, para la simulación y el diseño de las torres, de los equipos de separación de destilación multicomponente. Aunque para los equipos, por ejemplo, de absorción, haya unas ecuaciones también que son usadas para eso. Esa M viene de aplicar los principios de conservación de masa para cada sustancia, la E de las relaciones de equilibrio. Esta es una sumatoria, ecuaciones de sumatoria para las fracciones molares y las fracciones molares en la fase líquida y en la fase gaseosa, que tienen que cumplir una condición, una restricción, que tienen que sumar uno. Y la H hace referencia a la ecuación de aplicación del principio de conservación de energía. Y aquí usamos como función la entalpía. ¿Qué simplificaciones, qué aproximaciones se hacen? Pues eso determina entonces el método. Entonces vamos a ver que hay un gran grupo de métodos que los conocemos como shortcuts, ¿sí? Que
nos sirven para obtener alguna información aproximada, especialmente de condiciones de salida y algunas características como la relación de reflujo, número mínimo de etapa o la relación de reflujo mínimo. Este método lo trabajaron ustedes, se apoya en la ecuación de Fence, Underwood y Gilliland, pero también existe el método WUG, que en vez de usar la ecuación de Fence usa la ecuación de Wien, ¿sí? Con los mismos propósitos del FUG. El modelo DSTWU que se usa en Aspen es un modelo que usa este método corto. El método de Henstedt es un método que se usa para hacer una aproximación de una destilación multicomponente a una destilación binaria equivalente de los compuestos claves cuando se cumplan ciertas condiciones especiales. Compuestos no claves estén en pequeñas cantidades, pero además que esas sustancias no formen soluciones con altas desviaciones de la idealidad. Existe el método de Henstedt, ¿sí? Y existe un grupo de métodos que se conocen como el método de grupo, entre los cuales está el MISTER, ¿sí? Ustedes vieron por allá en transferencia de masa para el cálculo del número de etapas ideales en absorción, Krenzer, Brown, Saunders, ¿sí? Se reúnen las aproximaciones de estos autores, cada uno de ellos hizo alguna propuesta, el método de Horton y Franklin, y el MISTER en particular, es el que usa un modelo de Still que tiene Aspen Plus, que lo podemos usar como sustituto del FUG para poder. Y el Smith and Brinkley, este es un método para hacer cálculos en unidades de destilación que están conformadas solamente por una zona de despojamiento o por una zona de enriquecimiento. Dentro de los métodos rigurosos, empieza con el modelo de Louis Mattison en 1932 para el cálculo del número de etapas, pero también la distribución y las características internas. Y luego el método de Phil Geddes, que este sí requiere como variables de entrada, además de las condiciones del alimento, requiere el número de etapas, ¿sí? Y sirve inicialmente para hacer simulación, pero yo lo puedo usarlo para hacer diseño. Sí, con un método corto tengo el estimado del número de etapas. Este método TETA es un método que mejora el método de Phil Geddes para lograr una mejor convergencia en la solución del modelo matemático. Ese método TETA tiene ese propósito, y el método Asmussen y Pontinen, que es como el precursor de los métodos rigurosos, ¿sí? Es la base para nosotros. Después vienen los métodos rigurosos. Básicamente son métodos que usan cálculos matriciales. Unos primeros lo que hacen es que parten el modelo matemático completo, caracterizado por las letras MSH, en un grupo ME para resolver para toda la torre cómo es la composición de cada uno de los platos en una sustancia y para todas las sustancias, y a partir de allí entonces se aplican las otras. Lo vamos a ver, que es un método iterativo, ¿sí? Ese modelo, método de partición. Dentro de ellos está el primero, que es el de punto de burbuja, que se utiliza para destilación, especialmente cuando tenemos sustancias con volatilidades muy similares, muy cercanas, no con unas grandes diferencias, que es el método de la suma de ratas, el que se utiliza para esas condiciones especiales, particularmente lo que tiene que ver con los procesos de absorción y desorción. Hay otros métodos, y lógicamente se desarrollaron en esa secuencia que lo estoy presentando, es la secuencia histórica en que se fueron desarrollando para mejorar la convergencia y resolver los problemas que tenían los otros métodos que se habían desarrollado. Está el método de corrección simultánea. Voy a presentar un algoritmo así rápidamente. Cuando me refiero a algoritmo, ¿qué es lo que va a diferenciar en esencia esos métodos? Porque el modelo matemático es el mismo, la secuencia en que se operan sobre las ecuaciones del modelo para obtener los valores de las incógnitas que interesan. Entonces aparecen dentro de eso, de corrección simultánea, estos métodos que hay aquí, Naftali y Goldstein. Observen ustedes que en este caso, en vez de usar métodos matriciales, resuelven simultáneamente con el método Newton-Raphson, que creo que ustedes lo trabajaron en su curso de matemáticas aplicadas, y el método Goldstein and Stanfield. Y hay otros, Inside Out, métodos de relajación. Y este último es el método más completo, porque es un método que además de esas ecuaciones de balances de masa, de energía, equilibrio,
y de la suma de las fracciones, usa las ecuaciones de rata de transferencia de masa y calor. Y en este caso, en estos modelos, nosotros no requerimos del uso de la eficiencia para poder hacer los cálculos de diseño básico, porque estamos teniendo en cuenta las ratas de transferencia de masa. En el conjunto de conceptos que vale la pena que tengamos en cuenta es a qué nos referimos con una destilación simple, ¿cierto? O fraccionada. Y vimos que decíamos que podíamos recurrir a esa operación, ¿sí? En donde alimentamos un líquido o un vapor o una mezcla líquido-vapor. No tiene que ser líquido saturado ni vapor saturado. Yo puedo ingresar como alimento en cualquier condición térmica, siempre y cuando no esté muy alejada del punto de burbuja ni del punto de rocío que me presente problemas internos en la operación, ¿okay? Que ya se conocen cuáles son. Decimos, siempre y cuando la volatilidad relativa de los claves livianos, el clave liviano con respecto al clave pesado, esté por encima de 1:1, nosotros usamos ese método. Si no se puede usar, ¿y por qué no se puede usar? Pues el cálculo lo podemos hacer, pero nos daría un número muy grande de etapas de separación, pues también de pronto requerimiento de unas relaciones de reflujo muy altas que se traducen en costos de operación y costos de emulsión elevados, y nosotros como diseñadores debemos tener en la cabeza la ingeniería de valor, cómo especificamos, diseñamos, resolvemos nuestros problemas buscando economía, ¿sí? La destilación extractiva resulta siendo una alternativa, ¿sí? Y para eso entonces elegimos un solvente extractor, ¿sí? Que normalmente es de una volatilidad muy superior al compuesto más pesado que tengamos en la mezcla, para poder modificar la volatilidad relativa entre los compuestos, porque esa es la función de ese agente separador. Recuerden ustedes que la volatilidad relativa es una propiedad que tienen las sustancias en una mezcla. Depende de cuáles son las condiciones de presión y temperatura y qué otras sustancias las acompañan, es su valor. Yo puedo modificarlas, esas condiciones, modificando presión, modificando composición de las otras sustancias. O la destilación azeotrópica, que es también una alternativa, usando también un agente separador con el propósito, allí sí, de formar un azeótropo heterogéneo para poder entonces separar la mezcla que no era posible. Eso en relación con los tipos de destilaciones, y es importante que tengamos claro la diferencia entre lo que es una destilación ordinaria, una destilación extractiva y una destilación azeotrópica. Cuando dijimos que habían unas sustancias que eran claves, y su nombre se refiere, estamos refiriendo a dos sustancias que es el diseñador el que las elige, ¿sí? Y dijimos que esas sustancias determinan la separación de las otras. ¿Cuál es el concepto de clave liviano? Clave liviano para nosotros, y observen aquí el criterio que tenemos que ya hemos venido usando, ¿cierto? 1/10⁻⁵ en fracción molar. Clave liviano es aquella sustancia más liviana que sale en el fondo compuesto en el residuo con una concentración significativa. Y significativa quiere decir, o sea, se parte del supuesto que no hay otras sustancias más livianas que él, ¿cierto?, que salgan en el fondo. Y por eso el criterio, ¿sí? Aquellas sustancias que tengan una concentración menor a eso, inmediatamente nosotros consideramos que no existen, ¿sí? No salen. Y en la distribución vamos a ver en los perfiles cómo se expresa eso, cómo se manifiesta. Y para el clave pesado es aquella sustancia más pesada que sale en el destilado con una concentración significativa, con ese valor que aparece ahí. Ojo con eso, ¿sí? El compuesto más liviano que sale en los fondos es el clave liviano. El compuesto más pesado que sale en el destilado es el clave pesado. Y esas dos sustancias definen entonces los compuestos no claves. Y tenemos tres tipos de compuestos no claves: los más livianos, que el clave liviano; los más pesados, que el clave pesado; y los compuestos intermedios. Estos dos tipos de sustancias, si existen en la mezcla que yo estoy introduciendo en la torre, no se distribuyen. Los LLK salen en el destilado, en los fondos no salen. Y los HHK solo salen en el residuo. Los que sí se pueden distribuir son compuestos intermedios, quiere decir que son compuestos que tienen volatilidades entre el clave pesado y el clave liviano. Y yo como diseñador en un momento determinado puedo decidir si van a haber compuestos
intermedios o no. Porque cuando yo elijo esos compuestos pesado y liviano, sí tengo que tener en cuenta que la fracción molar de esa sustancia sea significativa, porque no va a tener un problema. Si no es significativa, cuando haga el cálculo en el destilado o en los fondos, me va a resultar que su fracción molar es menor que 1 por 10 a la menos 6 y no existiría, lo cual no tiene sentido, ¿sí? Observen ustedes cómo aquí los compuestos claves, el liviano y el pesado, son C y E, y aquí aparece un intermedio, y estos serían los más livianos que el clave liviano, y estos los más pesados que el clave pesado. Eso es importante que lo tengamos presente. También es importante caracterizar los tipos de separación, especialmente cuando vamos a calcular la relación de reflujo. ¿Sí? La separación es clase 1. Observen ustedes que la definimos de acuerdo a si se distribuyen todas las sustancias o no se distribuyen todas. Si todas las sustancias se distribuyen, decimos que la separación es clase 1. Si solamente se distribuyen unos y otros no, entonces decimos que la separación es clase 2. En el caso de la separación clase 1, el clave liviano es el más liviano de la mezcla y el clave pesado el más pesado de la mezcla que se alimenta la torre. Eso es importante, ¿sí? Entonces, conviene tener en cuenta que con la existencia de los claves pesados y los claves livianos, dentro de la torre se configuran unas zonas que se llaman zonas de contacto de conjunción, que nos van a permitir, por ejemplo, si existe eso en la zona de enriquecimiento, que los más pesados que el clave pesado no se distribuyen, porque llegan hasta cierto nivel después de la alimentación y de ahí para arriba ya no siguen hacia el destilado, hacia el condensado. Y lo mismo, la zona de contacto de conjunción en la zona de despojamiento es la que nos va a separar los claves livianos, más livianos que el clave liviano de los productos de fondo. Muy bien. Y entre las dos secciones, si existe, como las tengo aquí representadas, estos serían como los puntos de contacto, ¿sí? En estos casos solamente existe la de contacto en la zona de despojamiento, aquí solamente existe la de contacto en la zona de enriquecimiento para que no salgan HHK en el tope. Y en este caso, digamos, ¿sí? Observen ustedes, solamente hay una. Las dos se conjugan ahí en el punto de la alimentación. Eso es importante. Y aquí tengo representado de una simulación que hice en RAFRAC cómo serían los perfiles de concentración de esa sustancia. Observen ustedes cómo el clave liviano, ¿cierto?, está presente en toda la torre, ¿sí? Disminuyendo, ¿sí? Porque en este eje sería el valor de la fracción molar, disminuyendo su concentración en el producto de fondo y teniendo una concentración importante en el producto destilado. Pero observen ustedes los claves, los más livianos que el clave liviano, cómo ellos, ¿sí?, solamente existen prácticamente en la zona de despojamiento y ligeramente por debajo del punto de la alimentación, que son estas dos sustancias que están aquí en azul y en verde. Teníamos el dietiléter y el acetaldehído en esa simulación que hice. Mientras que el clave pesado, ustedes observan cómo que es este, ¿sí?, tiene una baja concentración en el tope, ¿sí?, porque la recuperación allá es muy baja, y una alta concentración en los fondos y una alta presencia en los fondos, dependiendo de si existen los. Y el compuesto más pesado que el clave pesado en este caso, observen ustedes que su concentración se reduce aquí en este punto de contacto y ahí para arriba prácticamente se hace despreciable. Estos son perfiles de flujo. Observen ustedes cómo el flujo de líquido prácticamente es constante en la zona de enriquecimiento, ¿sí?, y prácticamente constante en la zona de despojamiento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cambia. El vapor era mayor que el líquido, acá se invierte. ¿Y producto de qué? De la alimentación, quiere decir que el alimento prácticamente fue el que estableció esta diferencia, ¿cierto? Se incorporó todo como líquido cuando está en su punto de burbuja o cuando está por debajo del punto de burbuja. Está subenfriado, no solamente se incorpora él, sino que condensa parte del vapor que va subiendo y ese condensado se incorpora como líquido. Este es un perfil de temperatura y presión para mostrar prácticamente cómo en este gráfico la presión no cambia, porque lo tengo aquí en bares, ¿cierto? Si estuviera en PSI se podría mirar mejor la variación. Y cómo la temperatura nos está mostrando que la temperatura es más baja en el tope de la torre, ¿cierto? Y más alta, con muy pocas variaciones, miren, de la temperatura en las partes intermedias de las zonas de enriquecimiento. Y estos son los perfiles de diámetros, ¿sí? Hice el cálculo con Aspen Plus.
usando diferentes tecnologías de plato perforado, una plato de válvula Cast Flexi Tray o otra Natural Flow Valve. Observen ustedes cómo tenemos dos diámetros distintos, ¿cierto? En la zona de enriquecimiento y en la zona de despojamiento, ¿sí? Uno con 30 y uno con 55, uno con 12, uno 58. Hay alguna diferencia entre las tecnologías, pero se muestra la misma variación, la misma diferencia que tenemos en, ¿sí? Esta es las etapas, sería en el fondo, esto sería el top. Y aquí estaría el punto de alimentación. Mire que el punto de alimentación. Es importante que ustedes sepan que el diámetro está marcadamente influenciado por el flujo de vapor. Y una cosa importante, cuando hagamos los cálculos de los diámetros, ¿sí? La pregunta es si construimos una torre con dos diámetros o con un solo diámetro. Si la diferencia entre los dos diámetros es superior al 20%, o sea, mayor menos menor sobre menor multiplicado por 100, si eso es mayor al 20%, la recomendación es que se diseñe una torre con dos diámetros distintos. Pero si es menor, que se diseñe y se construya con un solo diámetro, el mayor de los diámetros. Esa es una heurística. Aquí aparecen y voy a mostrar rápidamente las ecuaciones que se usan para el cálculo de los parámetros. La ecuación de Fens para el número mínimo de etapa. Mucho ojo con esto. Lo vamos a ver, es necesario que yo tenga presente que este valor no puede ser menor a 1. Y por supuesto tampoco negativo, pues no tendría sentido, ¿sí? Lo cierto sí es que cuanto mayor es el grado de separación, y eso me lo darían estos dos cocientes, y mayor es la volatilidad, mayor grado de separación, mayor número mínimo de etapas, mayor volatilidad relativa, menor el número de etapas. Muy bien, entonces ahí tenemos. Importante que ese parámetro que vamos a usar aquí sea calculado como la media geométrica de la volatilidad relativa del clave liviano con respecto al clave pesado en el tope de la torre. Y después vamos a ver qué es el tope de la torre. Si el condensador es parcial o el condensador es total, el tope será distinto. Y lo mismo en el fondo. Esas son las ecuaciones. Pero también existen las ecuaciones de Wien, porque la ecuación de Fens la podemos usar siempre y cuando la diferencia de esa volatilidad relativa del clave liviano entre el tope y el fondo no sea superior al 15%. Si es superior, entonces usamos la ecuación de Wien. La ecuación de Wien es una ecuación general. Más o la podemos usar siempre, independientemente de que evaluemos la diferencia. Lo cierto sí es que si este parámetro tiende a 1 y esto tiende a la volatilidad relativa, esta ecuación se convierte en la ecuación de Fens. Muy bien. Estos parámetros nosotros los tenemos que calcular con valores del coeficiente de distribución. Y aquí es importante, especialmente cuando vayamos a calcular la distribución. Esto para el clave, que tenemos información allá en el tope y en el fondo. Pero cuando vamos a calcular la distribución, nosotros no tenemos valores de coeficiente de distribución de los HHK en el tope y tampoco tenemos valores del coeficiente de distribución de los LK en los fondos. Pero nosotros necesitamos, para calcular esos parámetros para los no clave, dos valores de K. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Muy bien, para el cálculo de la relación de reflujo mínimo, la ecuación más usada es la correlación de Underwood para clase 1, que ya sabemos qué es, está dado por esta ecuación, ¿cierto? ¿Sí? Aquí en función de este flujo en el punto de contacto, que se obtiene como una relación con el alimento de acuerdo con el grado de separación y la volatilidad relativa que tiene el clave liviano en el punto de alimentación. Muy bien, eso es para clase 1. Y para clase 2, entonces, usamos esta ecuación, dos ecuaciones que hay que resolverlas simultáneamente. Esta primera, ¿cierto? Necesitamos el valor de la condición térmica del alimento, que ya sabemos que vale 1 para alimento en el punto de burbuja y 0 para un vapor saturado, y que lo tenemos que hacer a las condiciones del alimento, temperatura del alimento, presión en el punto de alimentación, para lo cual se requiere haber definido cuál es la presión del destilado de los fondos y cuál es la caída de presión en el condensador y el cuerpo de la torre. ¿Sí? Resolvemos esta ecuación y encontramos la raíz, esta raíz teta. Y solo vamos a elegir una si no hay intermedio, porque ese valor de teta, pues este es un polinomio que será de tantos grados como componentes haya en la mezcla de alimentos. Pero si hay intermedio, necesitamos tener otros valores de teta, ¿cierto? Otros valores de teta, ¿sí? Además, si tenemos un intermedio, necesitamos otro valor de teta. Va a haber una primera valor de teta entre
el valor de la volatilidad relativa del clave pesado, que es 1, la volatilidad relativa al intermedio, y otro valor de teta que va a estar ubicado entre la volatilidad relativa al intermedio y la volatilidad relativa del clave liviano. Muy bien, si es un solo valor de teta, entonces escribimos una sola ecuación y de aquí despejamos la relación de reflujo mínimo. Pero si yo tengo varios tetas, porque tengo intermedios, entonces por cada valor de teta yo tengo que escribir esta ecuación, porque allí aparecerían, además de variables, el R mínimo, la composición que tendría el intermedio en el destilado que no la conozco. Y la ecuación me proveería esa información. Importante eso. Segundo, que en estas ecuaciones, estas volatilidades son las volatilidades que yo obtengo cuando hago el cálculo flash del alimento. No es el valor promedio. Mucho ojo con eso, con ese cálculo. Pero además de la correlación de Underwood, pues existen otras correlaciones que yo las presento porque sirven de base como para uno tener un orden de magnitud, de estimado de cuánto puede ser la relación de reflujo mínimo, y le sirve para verificar, controlar el cálculo que uno dice. La correlación de Colburn, ¿cierto? ¿Sí? Recomendada para separaciones clase 1. Observen ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son las ecuaciones que hay allí? La correlación de Gilliland para calcular la relación de reflujo mínimo, ¿cierto? Con estos parámetros de A1 hasta A4, en donde cada uno de ellos se calcula de esta manera, con base en información de la composición del clave liviano, del clave pesado, en el destilado, en el residuo y en la alimentación, y a partir de allí se obtiene esa relación de... Y hay una que es como para un cálculo así de dedo rápido, de Vincatiswara, ¿cierto? Sí, calcular el R mínimo con base en la volatilidad relativa del clave liviano y una composición efectiva del clave liviano en el alimento, que se calcula aquí teniendo en cuenta como una especie de mezcla binaria entre el clave liviano y el clave pesado en el alimento solamente, ¿cierto? Algo similar a la composición efectiva que se usa en el método de Hempstead. Muy bien, una vez calculada la relación de reflujo mínimo, el número mínimo de etapas, yo necesito hacer un estimado de la relación de reflujo óptimo para definir esa como la relación de reflujo de operación con el cual voy a hacer el cálculo del número de etapas ideales. Y para eso usamos la correlación de Van Winkle. La correlación de Van Winkle sí tiene como ordenada la relación entre relación óptima sobre R mínimo y cómo accisa esta función, logaritmo, ¿sí? Observen ustedes, de esta relación en el destilado, esta relación en el residuo y esta relación en el alimento elevado a la 0.55 alfa del clave liviano promedio, esa que calculamos allá, si usamos Hens. Y entonces entramos aquí, pero no es conveniente hacer uso de la gráfica para hacer un cálculo, porque si nos da, por ejemplo, que la volatilidad relativa del clave liviano es 1,7, entonces, ¿cómo hacemos aquí? No tiene sentido que interpolemos aquí como una gráfica. Mire que todas estas gráficas son convergentes por acá, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es mejor usar ecuaciones que se han producido para esto, ¿sí? Dentro de las cuales aparece esta ecuación, ¿sí? R óptimo sobre R mínimo en función de estos dos nuevas variables y x, en donde y lo calculamos con esta relación y x sería entonces la misma abscisa del gráfico. Yo recomiendo que se use esta ecuación y no se haga la determinación con el gráfico para poder determinar la relación de operación y la relación óptima, que sería la operación. Una vez tengamos esa relación de operación, lo que sigue es utilizar la correlación de Gilliland o la correlación de Ir-Barmados para hacer el cálculo del número de etapas ideales. Ideales quiere decir que de cada etapa las efluentes líquido-vapor salen en equilibrio. Es como si la etapa tuviera una eficiencia del 100%. Entonces, esta es la ecuación. Entre otras cosas, esas correlaciones, las de Van Winkle, la de Gilliland, son obtenidas con base en datos reales de equipos en operación, ¿cierto? De equipos en operación. Pero la correlación de Gilliland tiene estas restricciones. Solamente la puedo usar con un máximo de 11 sustancias, presiones que no sean superiores a 40.82 atmósferas, un valor de Q entre 0.28 y 1.42 y un valor de alfa entre 1,1 y 4,05. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usamos la correlación de Gilliland. Si no se cumple eso, pues hay una incertidumbre en el valor, ¿sí? También, en vez de hacer
una lectura aquí, una gráfica, eso genera imprecisiones, se recomienda usar ecuaciones, aunque esta, por ejemplo, nos permitiría más, porque hay una subdivisión, usar ecuaciones que se han generado a partir de esos datos con unos ajustes. La más conocida es la correlación de Molokhanov, ¿cierto? Aquí observen cómo ordenada, el que aparece ahí en la gráfica y cómo accesa esto, y esta sería la función, ¿cierto? Donde X ya sabemos qué es, ¿cierto? Y allí sacamos el valor de Y. Pero también existen otras correlaciones para la misma ecuación de Gilliland. Esta, ¿cierto? Otra función, donde X sigue siendo lo mismo, o la ecuación de Edulji, ¿cierto? Donde X sigue siendo el mismo parámetro, o la ecuación de McCormick, ¿cierto? En donde X sigue siendo el mismo parámetro del Molokhanov, pero beta, ¿sí? Esta sería una función tal como se aparece aquí en eso. Si no podemos usar la ecuación de Gilliland, entonces recomiendo usar la ecuación de Hilbert-Madoff, que es una ecuación producida en la década de los 60, la otra fue en la década de los 50, ¿cierto? Igual en este caso hay también correlaciones en la literatura. En vez de hacer la lectura aquí, ¿sí? En función de R, esta es la relación de reflujo de operación, que es la que estimamos allá, y la relación n mínimo sobre n, ¿sí? Y aquí, en estas curvas paramétricas, cada una de ellas es para esta relación de R mínimo sobre R mínimo más 1, ¿sí? Entonces tenemos el mismo problema, conviene hacer uso de eso. Una vez tengamos nosotros el número de etapas ideales, nos interesa calcular el número de platos reales, que son los que nosotros vamos a diseñar después mecánicamente. Y para eso usamos dos procedimientos, ¿sí? Uno, una correlación de O'Connell muy generalizada para el estimado de la eficiencia global de plato. Es como si todas las etapas de la torre tuvieran la misma eficiencia. Se acostumbra a calcular una eficiencia global de etapa para cada zona, para la zona de enriquecimiento y otra para la zona de despojamiento, para tener unos mejores cálculos. Pero también existen otros métodos de naturaleza semiteóricas que han sido desarrollados y muy conocidos, como el método del Instituto Americano de Ingeniería Química, el AGE, ¿cierto? Y otras, después cuando vayamos al diseño mecánico de torres, entonces vamos a presentar esto, ¿sí? Igual, aquí tenemos como axis el producto de la viscosidad en centipoise multiplicado por la volatilidad relativa del clave liviano, ¿cierto? Y tenemos el valor. Observen ustedes cómo por aquí alrededor del 85-95% son las eficiencias de unidades de destilación. Estos valores por acá son para unidades de absorción. La eficiencia de las unidades de absorción o desorción pueden ser tan bajas como el 20 o el 30%. Muy bien. Igual, esa correlación de O'Connell fue desarrollada con datos empíricos, ¿cierto? ¿Qué sucede? La correlación de O'Connell, ¿sí? Hay que corregir el valor, ¿sí? Que se obtiene si la longitud de recorrido del líquido sobre el panel es superior a 3 pies. ¿Sí? Entonces, uno más o menos, para poder hacer este uso, con base en los flujos y unas heurísticas que vamos a ver más tarde, uno puede tener más o menos el estimado de cuál puede ser el recorrido, longitud de recorrido del líquido. Si está por encima de 3 pies, entonces al valor que se leyó allá, ¿cierto? O se calculó, le tenemos que adicionar, ¿cierto? Un porcentaje. Si esa longitud es 4, le sumamos el 10. Sumamos que nos dio 57%. Y la longitud es 4, el recorrido de líquido sobre el panel, ¿cierto? Para el contacto líquido-panel. Entonces, ya no sería 57, sino 67. Y cuanto mayor sea esa longitud, pues mayor es el porcentaje que le tenemos que adicionar. Y ese será el valor que usemos para. Entonces, dijimos que para la correlación de O'Connell también existen ecuaciones para hacer el cálculo. Yo recomiendo que se usen esto, ¿sí? Aparece la ecuación de Edulji, ¿sí? En donde esta es la volatilidad relativa, este M es la relación de Y sobre X para el clave liviano, ¿sí? Esta otra, y la ecuación de Drickamer and Bradford, que solamente usa la viscosidad, y esta otra, que usa un promedio de las viscosidades de las sustancias en la fase líquida y la fracción molar de la sustancia en la fase líquida. Otra correlación, ¿cierto? Esta otra, o sea, hay un conjunto de ecuaciones para la correlación de O'Connell. Yo recomiendo que en vez de hacer lectura ya en la gráfica, en la correlación gráfica, usemos una ecuación para ello. Muy bien, nosotros una vez tengamos definido esas distribuciones, esos parámetros, necesitamos saber la
distribución, cómo se distribuye la sustancia. Entonces nosotros podemos conocer la distribución a reflujo infinito. O sea, cuando calculamos el número mínimo de etapas, si usamos la ecuación de Fens, estas dos ecuaciones me permiten calcular cuánto saldría de los no claves. Una vez tenga yo el valor del número mínimo de etapas, ¿cierto? Y la volatilidad relativa promedia. Observen una cosa, que aquí es donde aparece ese primer problema que les decía. Si un no clave no sale, ¿cómo vamos a calcular la volatilidad relativa promedia arriba si no está? Para eso necesitamos la volatilidad relativa promedia en el punto de alimentación. Entonces, lo haríamos entre el punto de alimentación y en el tope para los claves livianos y entre el punto de alimentación y los fondos para los más livianos que el clave liviano y entre el punto de alimentación y el fondo para los más pesados que el clave pesado, ¿cierto? Muy bien, este sería para el caso del clave liviano, que ese sí tenemos valores en el tope y en el fondo. Muy bien, si usamos la ecuación de Wien para calcular el número mínimo de etapas, entonces las ecuaciones para el cálculo de la distribución serán distintas. En este caso habrá que en un momento determinado hacer una suposición del destilado y esto requiere pues un proceso iterativo una vez calculemos todos los valores de D sub I, B sub I para los no claves. Muy bien. Pero esa sería la distribución a reflujo infinito. ¿Y cuál sería la distribución a reflujo mínimo? Porque es que la distribución depende de la relación de reflujo. Entonces, para eso existe la ecuación de Scheider y colaboradores, ¿cierto? Esta ecuación de Scheider y colaboradores nos permite calcular cómo sería la distribución de una sustancia J, cuánto sale en el destilado, sería este producto, con respecto a lo que entró en el alimento, con base en esto. Si este valor que nosotros calculamos es menor a 0.01 menos 0.01 o mayor a 1.01, ese compuesto probablemente no se distribuye. Entonces tomamos como no distribución. Pero si está comprendido entre 0.01 y 0.99, el compuesto se distribuye a relación de reflujo mínimo. Entonces yo puedo, con base en esos valores, tener una correlación que me permita calcular la distribución a la relación de reflujo de operación que yo voy a usar. Y para eso usamos esta ecuación de Hessel, ¿cierto? Sí, para calcular la distribución. Observen que lo puedo usar con la ecuación de Hessel o puedo hacer una interpolación con los valores que yo tengo de distribución a reflujo infinito y reflujo mínimo, y con esos valores yo calculo A sub I, B sub I, así calculo la distribución de los no claves. Esas serían las ecuaciones. Observen cómo en esta gráfica estamos mostrando cómo se distribuye la sustancia, el logaritmo de sub I sobre B sub I, en función de la volatilidad relativa de la sustancia. Esta línea roja que tengo aquí resaltada es para el caso de reflujo total, R igual a infinito, ¿sí? Y entre la curva 2 y la curva 3, curva 2 y curva 3, es que tenemos relaciones de operación entre 1 con 1 la mínima y 5 veces la mínima. Aquí estaría la operación, ¿cierto? Por eso se toma en la práctica como un buen estimado de la distribución de los compuestos, la que se obtiene a reflujo total. Ese es el soporte, pero podemos hacer un mejor cálculo con las interpolaciones que mostramos o con la correlación de Hessel. Muy bien, también es importante definir dónde va a estar localizada la alimentación, y para eso se usa la ecuación de Kirkbride, en donde esta relación, número de etapas ideales que hay en la zona de rectificación y la que hay en la zona de despojamiento, están dadas por esta ecuación, ¿cierto? Una vez tenga yo las composiciones del clave liviano en el residuo, el clave pesado en el destilado y las condiciones del alimento de esas dos sustancias. Con eso ya tengo todos los parámetros. Mire que lo que se he descrito ahí es este procedimiento simplificado, ¿sí? Importante saber que nosotros tenemos que, antes de continuar en el cálculo de la relación de reflujo mínimo, haber verificado que los compuestos claves no se distribuyen. Nosotros podemos partir inicialmente de la consideración de que los no claves no se distribuyen, hacemos los cálculos, ¿sí? Y si se da que se está distribuyendo, tendríamos que aumentar el grado de separación de los claves o cambiar de clave. Lo importante es que yo, para continuar en el cálculo de reflujo mínimo y los demás parámetros, tengo que tener seguridad que los únicos compuestos que se distribuyen son los claves y los intermedios, pero los no claves, como los LLK y los HHK, no pueden salir. Este es un algoritmo para el cálculo de un absorbedor que me aparece en mi texto. No vamos a describir eso, y este para un desorbedor. Esa sería, digamos, la base para modelar una etapa multicomponente de separación de destilación multicomponente.
¿sí? Este flujo aquí sería una salida que nosotros estaríamos sacando de vapor y esta sería una salida que estuviéramos sacando de líquido, ¿sí? Pero también la posibilidad de que a etapa se esté alimentando algo, pero también que se esté retirando calor. De allí es donde aparecen, una vez nosotros escribimos las ecuaciones mesh, ¿cierto? Escribimos ese modelo matemático que está configurado por esta ecuación, resulta de lo que entra menos lo que sale, lo hacemos igual a cero. Estas ecuaciones le llamamos ecuaciones tipo M. Esta sería la de equilibrio, ¿cierto? Igual a esta relación. Estas ecuaciones que ya les mencioné, de donde sale la sigla MESH, ¿cierto? Y esta para el balance de energía. De hecho, en los sistemas, en los modelos, pues yo tendré que escribir otras ecuaciones específicas que ya les mencioné, ¿cierto? Para poder hacer los cálculos. El método de GSTD, ya vimos, sería darle como tratamiento a una mezcla pseudo-binaria una vez calculemos unas concentraciones equivalentes en la fase líquida y en la fase de vapor y usar el método de McKay-Seal para poder determinar el número de etapas. Ese sería un método simplificado. Estas son las ecuaciones del método Smith and Brinkley, ¿cierto? Cuando vamos a hacer el cálculo de unidades que solamente tienen una zona de despojamiento y enriquecimiento, en donde este F sub I es la relación de distribución, lo que sale en los fondos con respecto a lo que ingresó, ¿cierto? Muy bien. Ya los modelos, estas son las ecuaciones, cuando hay partición de ecuaciones, agrupamos las ecuaciones M con la E y constituimos un sistema de ecuaciones lineales para cada sustancia, para toda la torre, desde el condensador hasta el ebullidor, que se resuelven matricialmente. Aquí sería, en vez de X, los flujos de líquido en cada una de las etapas, condensador, etapa en el tope, la etapa del fondo y esta la de este lado, y esto es lo que alimentó, ¿sí? La solución sería, y ese es el algoritmo para el método del punto de burbuja, ¿cierto? En donde se usan como variables de partición para la iteración, con unos supuestos, la temperatura y el flujo de vapor para cada sustancia y mediante un proceso iterativo, pues entonces se llega a tener la solución. Si se logra la convergencia, que en este método estos señores de Wang y Hen definieron que para juzgar la convergencia, este parámetro tau, que se calcula con esta ecuación, ¿cierto? En base a las temperaturas, ¿sí? En cada una de las etapas, en la iteración K y K-1, ¿sí? Si se cumple, entonces se logra la convergencia y si no, ¿sí? Ese es como para mostrar el algoritmo del método de burbuja, ¿sí? Este para el caso de la suma de ratas, igual, las mismas variables de partición, y aquí entonces la convergencia se juzga de otra manera, ¿cierto? Muy bien, y este es el método de corrección simultánea, como hay una solución simultánea de todas las ecuaciones del modelo, ¿sí? Usando el método de Newton-Raphson, ya vimos, y a partir de este nuevo parámetro de convergencia es que se decide, pero igual, se necesitan unas variables de partición, que son como unas variables que nosotros inicializamos y después verificamos para poder garantizar que se logre la convergencia, ¿sí? ¿Qué podemos decir de los métodos que he descrito? Sobre los métodos cortos, ¿sí? ¿Cuándo se aplican? Los usamos para hacer estimados, hacer diseños preliminares o en estudios de prefactibilidad. No tenemos que recurrir a los métodos rigurosos para eso. Lo que nos interesa son órdenes de magnitud, sobre todo si estamos comparando alternativas, ¿sí? ¿Qué resultados? Pues los resultados que obtenemos con esos métodos es la caracterización del destilado y el residuo, el número de etapas de separación, punto de alimentación en principio, ¿cierto? Y en ellos, ¿qué es lo que usamos? Balances globales de masa y algunas relaciones termodinámicas. Los algoritmos de solución son algoritmos que usan métodos algebraicos, ¿cierto? Y solución sucesiva de ecuaciones. Los métodos rigurosos se usan no para estudios de prefactibilidad, sino de factibilidad, ¿sí? Y para realizar diseños. Los resultados, ¿sí?, nos producen, además de las características del destilado del residuo, información de todas las características internas, temperatura, presión, flujo, composiciones, propiedades, etcétera, que se dan dentro de las etapas de contacto. Y ellas, ya vimos, usan balances de masa, energía, relaciones termodinámicas, y los algoritmos de solución usan métodos matriciales iterativos y solución simultánea. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con el diseño básico. Aquí tengo
una simulación que hice con Refract para mostrar, ¿cierto? Cómo este que es el alimento, esta corriente 4, que es el alimento que aquí está caracterizado en términos de los flujos molares, ¿cierto? El destilado, que es la corriente 5, y el residuo, que es la corriente 6. Observen cómo, ¿sí?, los más livianos que el clave liviano tienen estos flujos son flujos molares. Si yo lo divido por el flujo total, ¿cierto? El flujo total me va a dar, sí, flujo total en moles, me va a dar que va a ser mucho menor que estos valores, lo que quiere decir que no saldrían. Los LLK no estarían saliendo en el residuo. Cuando yo divido estos valores por el flujo total, me cumple el criterio de que tendría fracciones molares menores a 1 por 10 a la menos 6. Y lo mismo pasa con los más pesados que el clave pesado, ¿sí?, que son estas dos sustancias, el etilbenceno y el paraxileno, ¿sí?, que entran con estas cantidades. Observen ustedes que aquí nos está diciendo, mire, lo que entra al alimento es lo que está saliendo en el residuo. Prácticamente en el destilado no está saliendo. Si yo divido igual estos flujos del orden de a la menos 10 y a la menos 11 por el flujo molar, ¿cierto? Me da una fracción molar mucho menor que 10 a la menos 6. Eso es importante. Pero miren que la simulación me produce también otra información sobre temperatura, la presión, qué fracción de vapor hay. Y los perfiles, yo los puedo generar. Refract me permite hacer esta generación de estas gráficas. Es importante estos perfiles en coeficiente de distribución para yo verificar que no hay inversión de volatilidad. Ustedes pueden ver cómo el coeficiente de distribución, ¿cierto? Se ve la tendencia de que los HHK tienen un coeficiente de distribución más pequeño que el clave pesado, el clave liviano mayor que el clave pesado, y estos serían LLK. Pero observen ustedes que no hay ningún cruce de estas. Eso es importante que yo lo verifique cuando vaya a usar el método shortcut, ¿cierto? Estos son los perfiles de flujo de líquido y vapor, ¿sí?, que me produce la simulación. Esto, la presión y temperatura, observen ustedes aquí, ya se ve cómo la presión aumenta a medida que descendemos en la torre, ¿cierto? Y cómo la temperatura también aumenta a medida que descendemos en la torre. O sea, nos está mostrando una tendencia que se espera desde el punto de vista fenomenológico en el comportamiento. Observen que en estos tags, aquí nos está dando información sobre los flujos, sobre además de la corriente, la presión y la temperatura. Y esta sería la de la fracción molar, en los perfiles que ya mostramos del clave liviano, como la fracción molar, cómo está presente en las dos zonas, de aquí para arriba, que este es el punto de alimentación, sí, es la zona de rectificación, y aquí para abajo la zona de despojamiento, ¿sí? Estas fracciones son para la fase gaseosa. Y mire la fracción molar del clave pesado, cómo aumentando a medida que descendemos en la torre. Mientras que estos que son los claves, los compuestos más livianos que el clave liviano, solamente están presentes prácticamente en la zona de rectificación, ¿sí? Y este es el diámetro. Igual nos muestra cómo allá en el tope de la torre, mire que esta es la etapa 2, que la etapa 1 es el condensador, en este caso, ¿sí? Se necesita un diámetro de 4.38, pero el diámetro, como aquí se calculó etapa por etapa, y eso lo pueden hacer ustedes también, hasta llegar aquí en la etapa inmediatamente